¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a un programa más sobre los derechos humanos aquí en el canal del Congreso. El tema de hoy es Ciudad Juárez. ¿Por qué Ciudad Juárez? Porque sin lugar a dudas es un lugar que se ha convertido en un desafío para el Estado mexicano, para las organizaciones de derechos humanos, para la población en general y porque representa un espacio que sin lugar a dudas pone a prueba todo lo que hemos platicado en este mismo espacio sobre lo que los derechos humanos deben ser y sobre el papel que se debe de jugar para salvaguardarlos en todo momento. Para platicar sobre este tema, sobre esta particularidad, está con nosotros como siempre 3 invitados de lujo, a los cuales por supuesto les agradezco que estén con nosotros, que compartan estos momentos para el auditorio del canal del Congreso. En primera instancia, Imelda Marrufo, defensora de derechos humanos, directora de Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, bienvenida. Está con nosotros Gustavo de la Rosa, defensor de derechos humanos también y visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos asignado a la operación coordinada en Ciudad Juárez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros María Luisa Bascur, área de observación, oficial de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado. Gracias por estar aquí, bienvenidos los 3. ¿Qué les parece si iniciamos dando un panorama general sobre la situación en Ciudad Juárez? Todo mundo ha escuchado que las cosas allá están muy difíciles, pero me gustaría que entráramos de lleno en esta materia con un diagnóstico, no solo de lo que está pasando ahorita, sino de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Gustavo. Bueno, yo intentaría definir así Ciudad Juárez. Ciudad Juárez pasamos de lo malo a lo peor, a lo muy peor, a lo más peor, ¿no? Ahora, en concreto Ciudad Juárez empieza con un conflicto entre grupos delictivos, se convierte en una situación de suspensión anticonstitucional de las garantías individuales, incrementan los homicidios de manera exponencial, aparecen los delitos de secuestro, extorsión y carjacking como cotidianos, y la situación se prolonga hasta abril de 2010, en donde es relevado el ejército por la Policía Federal, y entonces empieza una guerra de la Policía Federal prácticamente aislada, luchando la Policía Federal básicamente contra uno de los carteles con mayor énfasis, contra el cartel de la Línea, con poca eficacia frente al cartel del Chapo. Luego tenemos una situación de una guerra que tiene que afrontar la Federación contra el Estado y el municipio, porque hay elecciones y el tema de seguridad pública se convierte en el tema principal. Y finalmente ya entran las nuevas autoridades y empieza un proceso de coordinación y de diálogo entre las fuerzas federales y la policía municipal, y ahí en medio de todo aquello llega un gran programa, Todos Somos Juárez, con un alto sentido electoral y con muy poco sentido de eficacia, y finalmente, esperamos que este programa ya finalmente las 6 secretarías de Estado se coordinen, señalen objetivos estratégicos claros, y esta inversión de 1,000 millones de pesos que se va a hacer para recuperar Juárez empiecen a tener eficacia. Muy bien. Imelda, estamos viviendo una situación difícil en distintos lugares de la República Mexicana, pero Ciudad Juárez parece que no es nueva esta situación, sino que ya vienen varios años atrás en los que se ha reportado, desde casos muy concretos y muy diferentes al resto de la República, como lo de los feminicidios, el caso de la violencia, más recientemente ataques a centros de rehabilitación, se me ocurre. ¿Por qué Ciudad Juárez? ¿Qué es lo que tiene Ciudad Juárez que ha, cultivado toda esta violencia en ese territorio? Porque Ciudad Juárez tiene cerca de 3 décadas de abandono por parte del gobierno federal, estatal y municipal. En Ciudad Juárez se ha caracterizado por un alto rezago en materia social, educativa, de salud,
de derechos básicos, de derechos económicos, sociales, culturales, pero también Ciudad Juárez se ha caracterizado por una ciudad de alto grado de impunidad. Y en ese sentido, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de mujeres desde el 93 empezamos a documentar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez o el feminicidio y también las desapariciones de mujeres. Ante esa situación, desde el 93 a la fecha, muchas organizaciones en Juárez a nivel estatal y nacional dijimos que si no se hacía justicia para esas mujeres que habían sido asesinadas, para sus familiares, esta situación se iba a incrementar si no había un alto a esa impunidad. Y lo que observamos es que durante los últimos 17 años hemos tenido impunidad en esa frontera. El asunto y la situación de que las personas no tengan un acceso a la justicia ha generado todas esas condiciones que exacerba en nuestra frontera para los altos grados de asesinatos, no solo de mujeres, sino también de jóvenes, niños, adultos, de toda la población. Entonces, la advertencia que hicimos hace muchos años no fue tomada en cuenta y aunado con esta complejidad que radica en Ciudad Juárez por ser una ciudad de frontera, una frontera que colinda con los Estados Unidos, que se caracteriza por la industria maquiladora, la situación de la migración y una complejidad cultural. Todas estas condiciones sumadas han generado esta situación que hoy tenemos. Sin embargo, durante la administración actual a nivel federal, que es en la que se sitúa mucho más Gustavo de la Rosa, se ha caracterizado porque el aumento de homicidios dolosos en la ciudad. Por ejemplo, las cifras que tenemos y que podríamos dar cuenta es que en el 2007 se cometieron alrededor de 300 homicidios dolosos, poco más. En el 2008 alrededor de 1.600. En el 2009 2.600 y ahora en 2010 estábamos conversando con Gustavo, tendremos cerca de 2.800 homicidios y además los homicidios de mujeres también han incrementado. Entonces, esta situación es la que hace característica y particular la situación del deterioro de la vida social en Juárez, ¿no? Que ha permanecido por este abandono, pero también encontramos una sociedad con un alto grado de sufrimiento social y una sociedad también que demanda la vigencia y el cumplimiento de sus derechos humanos. Muy bien. María Luisa, nos han platicado un poco sobre el diagnóstico, lo que se vive en Ciudad Juárez, pero también Gustavo abordaba hace unos instantes este ingreso de la Policía Federal en sustitución del Ejército, programas federales es decir, es una situación que ha llamado la atención del gobierno precisamente por esta situación tan agravada. ¿Nos puedes explicar estas medidas, por qué no han resultado ser tan efectivas desde tu punto de vista, o qué es lo que hace falta para que verdaderamente se haga una diferencia en cuanto a las medidas que se ha tomado para revertir esta situación? Sin duda, y lo mencionabas tú, Ciudad Juárez representa un enorme desafío en términos de seguridad pública, ¿no? Por las condiciones que mencionaba Imelda, por ser una ciudad fronteriza, por ser un lugar de mucho tráfico de droga, por la situación de los migrantes, y requiere soluciones particulares a Ciudad Juárez. Eso fue lo que motivó que efectivamente hubiera una operación conjunta inicialmente, y hoy en día es el operativo coordinado de Ciudad Juárez. Desde el punto de vista de Naciones Unidas no hemos visto cómo este operativo haya sido eficaz en no solamente reducir los niveles de inseguridad en la ciudad, sino que también en la lucha en contra del crimen organizado. El hecho de tener un alto número de efectivos no se ha traducido en medidas palpables para la ciudadanía. Específicamente hemos detectado que ha habido un aumento en el número de quejas y también en el número de violaciones de derechos humanos, de abusos, sea por el ejército inicialmente y hoy en día también vemos continuación de abusos por parte de la Policía Federal en cuanto a cateos, allanamientos ilegales, malos tratos, torturas, y
y el uso excesivo de la fuerza también, siendo la población civil la más perjudicada por esto. Y creemos que para Ciudad Juárez, y no solamente, o sea, creo que más en términos amplios también, se requiere una reconceptualización de lo que se quiere lograr con los operativos de seguridad pública y quizás un cambio de paradigma también para incorporar conceptos de lo que es de la seguridad ciudadana, incorporar mucho más o hacer más énfasis en todo lo que es prevención del delito, una participación más amplia de la ciudadanía en la toma de decisiones para que efectivamente los entes encargados de la seguridad puedan colaborar, puedan retomar la confianza de la ciudadanía que han perdido, especialmente en Ciudad Juárez. Uno ve la cantidad de quejas por extorsiones y creemos que en el fondo poniendo el ciudadano o al ser humano, la protección del ser humano como énfasis de ese concepto de seguridad ciudadana, podría haber un cambio en las políticas de seguridad. Lo que ha sucedido con el endurecimiento de las penas o las llamadas políticas de mano dura, hasta hoy no han mostrado resultados eficaces en Ciudad Juárez y requerirían una reconceptualización. Y es que parecería que van de alguna manera por caminos distintos, ¿no? No se entiende que es una política conjunta que englobe términos de seguridad, de otorgar seguridad a la ciudadanía, pero sin dejar a un lado la perspectiva de los derechos humanos, porque a la par de que se han incrementado los casos de violencia y los casos de actuación de la delincuencia, pues también en los casos de abusos y de atropello. ¿Imelda? Sí, yo quisiera mencionar alguna cosa específica. Por ejemplo, cuando fue la masacre de Villas de Salvarcar, que es un acontecimiento que detona muchísimo y es un parteaguas también desde el punto de vista de los derechos humanos en Juárez, porque desmonta esta idea de que todas las personas asesinadas en Ciudad Juárez es porque estén vinculadas con el crimen organizado, y es efectivamente la masacre de Villas de Salvarcar la que dice que murieron muchas, ¿no? Y evidencia a tal grado que murieron jóvenes estudiantes, los jóvenes Piña, por ejemplo, y muchos otros más que murieron en esa masacre, lo que dice que están muriendo muchas personas inocentes. Es decir, ya lo habíamos dicho desde años atrás, pero es esta la que deja una prueba inobjetable. Y en ese sentido obliga al presidente Calderón a pedir una disculpa pública. Okay. Pues en torno a esa masacre de Villas de Salvarcar se detienen a algunas de las personas acusadas de estos homicidios. Nombro el caso de Israel Arzate, por ejemplo, que Israel Arzate es una persona que es detenida, pero nosotras consideramos, las organizaciones de derechos humanos, que él es un chivo expiatorio al que fue simple y sencillamente detenido por la presión social de dar una respuesta sobre los responsables de ese acontecimiento. De hecho, actualmente estamos esperando ya la emisión de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha tardado muchísimo, por cierto, porque a Israel Arzate se le ha aplicado el protocolo de Estambul, y el protocolo de Estambul ha dicho que Israel Arzate fue torturado, por ejemplo. Entonces, no puede haber una situación de justicia en Ciudad Juárez si tampoco se investiga y se sanciona a todas estas personas y sobre todo muchas autoridades que están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Es decir, hablar de una serie de condiciones de desarrollo social en beneficio de la población juarense no puede ir aislada del reconocimiento de sus derechos humanos en todos los sentidos. Y en ese sentido sí hemos señalado a las organizaciones que una deuda pendiente tiene que ver con este asunto de los derechos humanos en Juárez. Muy bien, vamos a continuar hablando de esto, sobre la participación, por ejemplo, del ejército, de todas estas medidas que de alguna manera denotan un poco de desesperación por la situación tan crítica que se vive en Ciudad Juárez. Antes de eso vamos a hacer una pausa, no se despegue, regresamos en unos instantes.
Qué bueno que continúa con nosotros. Ya estamos de vuelta platicando sobre la situación en Ciudad Juárez, concretamente en lo que se refiere a los derechos humanos. Antes de irnos a la pausa, habíamos empezado a delinear un poco las diferentes problemáticas, la situación tan crítica que se vive en esa ciudad, en ese estado del país, allá en Chihuahua. Y habíamos empezado a hablar un poco sobre diferentes esfuerzos que se han hecho desde varias instancias, desde varias autoridades que pasan desde el ingreso del ejército hasta un intento, por ejemplo, por trasladar los poderes a Ciudad Juárez, a la instalación de varias mesas, digamos, de acercamiento, de negociación, para tratar de encontrar el camino que ayude a revertir la situación y que ayude verdaderamente a empezar a cambiar lo que pasa en Ciudad Juárez. Estas medidas, ¿hacia dónde van? ¿Han tenido algún tipo de eficacia? ¿Van en la dirección correcta, Gustavo? Mire, durante los primeros 2 años, 2008-2009, fue una situación terrible, porque el ciudadano juarense no solo era un invitado de piedra a la lucha por su supervivencia, sino pesaba sobre todo ciudadano juarense la presunción de que era un delincuente y un narcotraficante en potencia. Así fuimos tratados los primeros 2 años. En el tercer año, y como decía nuestra compañera, tenemos que acordamos, están regresando las flores, como decía ella, el caso de Salvarcar es un caso simbólico que demuestra el abandono en que estábamos, ¿no? Entonces se establece una serie de mesas que se llama Estrategia Todos Somos Juárez, y nosotros nos incorporamos a la mesa ciudadana. Aunque a mí me pague el gobierno, yo soy el abogado de la ciudadanía, yo soy el representante de la ciudadanía en materia de derechos humanos, entonces yo me presento dentro del grupo ciudadano. Fue una sorpresa. Cuando llegamos nosotros pensamos que había, desde Seguridad Pública, después de 2 años de guerra, que había todo un plan de recuperación. Encontramos que no había ningún plan, no había ningún proyecto, no había más que una propuesta alternativa, una propuesta operativa de la Policía Federal y todas las demás dependencias, todo el mundo pues iba a ver qué podía hacer en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, en la mesa de seguridad, los ciudadanos nos dimos primero a la tarea de hacer un diagnóstico, de entender qué estaba sucediendo. Nos pudo en el alma darnos cuenta que no había nada prefigurado. Y yo me pregunto, ¿cómo nos vamos a una guerra si no sabemos previamente qué es lo que va a suceder y si no tenemos parámetros a conseguir? Bueno, tardamos 8 meses los ciudadanos en entender qué estaba pasando. Finalmente, para el 2011 hemos presentado una serie de propuestas en donde pensamos que si efectivamente se les da seguimiento, podremos estar promediando el año, y debiéramos estar promediando el año con un máximo de 600 a 700 muertos. No más de 1000. Tenemos que ir a un corte definitivo en el número de homicidios, tenemos que terminar con las extorsiones, porque es el delito que se puede terminar más fácil, y tenemos que haber reducido el número de secuestros a una 1/4 parte. Esta es una propuesta que hemos hecho desde la ciudadanía hacia las autoridades de gobierno, y hay una ausencia impresionante, es el Congreso. El Congreso de la Unión, más allá de algunos discursos, de algunos posicionamientos en los momentos más críticos de Juárez, ni siquiera ha comisionado a todos los diputados federales y senadores federales para que se organicen y de manera sistemática acudan a Ciudad Juárez a ver qué está pasando en Juárez. Siguen muy preocupados por los problemas nacionales y qué bien que así sea, pero yo pienso que por lo menos deberían de estar muy, muy interesados y prácticamente actuando en lo que sucede en Ciudad Juárez. Es increíble que nosotros tenemos una mesa que nos reunimos cada mes, bueno, tenemos reuniones semanales, pero cada mes tenemos una reunión general en donde están del comisionado general de la Policía Federal para abajo, un representante de la 5ª Zona Militar, el gobernador, el presidente municipal, y no hay un solo diputado, no hay un solo representante del Congreso preocupado por Ciudad Juárez. Y es
terrible que el Congreso pasado, que la Cámara de Diputados anterior, haya permitido que se han suspendido las garantías individuales y ni siquiera lo denunciaron como suspensión de garantías individuales. Cuando Huerta dio el golpe de Estado en México, por lo menos Belisario Domínguez se levantó. Y ahora que no están en una revolución de este tamaño, no hubo ni un solo Belisario Domínguez. Bueno, ok, esperemos que este nuevo Congreso, que esta nueva Cámara de Diputados, se dé cuenta en dónde estamos y efectivamente vaya y se integre a las tareas que estamos planteando. Espero que tendremos una segunda oportunidad para poder ahora sí plantear este diagnóstico que hemos hecho y esta serie de propuestas que estamos presentando nosotros y que estamos en una actitud exigente para que se cumplan y que verdaderamente podamos bajar a Ciudad Juárez de todos los límites de violencia. Mira, nada más un caso. No hemos logrado que las 6 secretarías de Estado que participan en el plan Todos Somos Juárez se reúnan y se pongan de acuerdo en actuar de manera coordinada. La Presidencia de la República se sigue peleando con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública sigue haciendo su trabajo por su lado. El símbolo de lo que significa la desorganización sucedió el otro día. Se inaugura un parque, se invitan a jugar 2 equipos de fútbol y los 2 equipos de fútbol eran 2 pandillas rivales. En plena inauguración ejecutan a un joven. En pleno juego de fútbol. De un equipo de fútbol matan al del otro equipo de fútbol. Okay. Estas cosas nos dicen que, y es lo que estamos planteando básicamente en la mesa de seguridad, la Policía Federal debe retirarse de Ciudad Juárez. Pero debe retirarse, las fuerzas federales deben retirarse de Ciudad Juárez, deben dejar a Ciudad Juárez que se maneje como ciudad, que se maneje como adulta, al estado de Chihuahua que se maneje como un estado soberano, pero deben ponerse de acuerdo todos para que antes de retirarse se regresen a los estándares anteriores, a los parámetros anteriores de 20 homicidios por mes contra 200 o 300 y 0 secuestros, 0 extorsiones y un número tolerable de cardiaques. Muy bien. Nos marcó al inicio de su exposición algunas metas, algunas cifras a las que les gustaría llegar. ¿Cómo llegar ahí? Partiendo en primera instancia, desde luego, del retiro, como lo había señalado, pero ¿cómo llegar a estas metas? Y dejo la pregunta para los 13 invitados. ¿Qué se debe de empezar a hacer? Acciones concretas para empezar a avanzar en esa dirección. Tenemos que construir el sistema de procuración de justicia. Cuando habla la compañera de que hay impunidad porque no hay sistema de procuración de justicia. Tenemos 7,000 homicidios. Ok, para investigar 7,000 homicidios, la Procuraduría General de la República tiene 2 detectives, 2, así. La Fiscalía Estatal tiene 20. Entonces, usted no puede investigar 7,000 homicidios con 22 investigadores. Las 2 dependencias siempre están diciendo, no es competencia mía, es competencia de la PGR. La PGR dice, no es competencia mía, es competencia de la PGR. Nosotros hemos definido una propuesta concreta. Uno de los 2 asume la responsabilidad. Finalmente, 3 años después, el fiscal federal, el fiscal estatal, el gobernador nos han dicho, ok, el Estado asume la investigación de todos los casos y ya en el camino decidiremos si alguno es federal o no, pero el Estado empieza a atender todos los casos. Si este paso no se da, no va a haber investigación, y si no hay investigación va a haber impunidad. De cada 100 homicidios, tenemos 7,000 homicidios, apenas rebasan 100 los homicidas que se han puesto ante un juez. Y ahí vamos incluyendo homicidios pasionales, riñas en cantina, peleas callejeras, que están muy fuera del problema, ¿no? Entonces, el segundo paso es aumentar considerablemente el número de investigadores. En el 2010 nos prometió Arturo Chávez que por lo menos va
a contratar 40 jóvenes egresados de la Universidad de Juárez como agentes del Ministerio Público. Esperemos que lo cumpla en el 2011, ¿no? El fiscal estatal nos acaba de anunciar que se incrementarán de 20 a 100 los agentes del Ministerio Público. Y la Policía Federal nos ha dicho que asignará 500 investigadores. Bueno, si cumplen, tendremos por primera ocasión en estos 3 años el equipo de trabajo. Ahora, que lo hagan bien, bueno, esperamos que lo hagan bien, ¿verdad? Este es en cuanto al problema fundamental de procuración de justicia. El segundo problema es la falta de una policía preventiva. En el diagnóstico que hicimos nosotros acerca de la situación de la policía preventiva en Juárez, encontramos cosas bárbaras. El 50% de los familiares de la policía municipal no confían en la policía, el 50%. El 40% de la policía municipal considera que la policía municipal es deshonesta. El 45% de la policía municipal considera que no brinda la institución la garantía de seguridad a la población. El 55% de los vecinos de los policías no confían en la policía. Solamente el 85% de los policías consideran que deben de cambiar de empleo lo más pronto posible. Encontramos que el 40% de los policías no son policías, son becarios. Entonces, se tiene que construir toda la policía municipal con un concepto diferente, un concepto de proximidad al ciudadano, un concepto de asignación. Lo tenemos muy bien definido, hay 150 sectores, en cada sector deben de ubicarse 3 patrullas y 7 policías, y esos no deben de ser cambiados para ser identificados por la ciudadanía. Nosotros agruparemos un cuerpo de ciudadanos que los rodeen y que iniciemos una campaña por la dignificación del trabajo de policía. A nosotros lo que más nos asusta es el poco cariño que tienen ellos por su profesión, cuando que es una profesión de sentido de vida. Bueno, tenemos algunas otras propuestas en otras zonas. Ahorita continuaremos enumerándolas. María Luisa, su perspectiva desde la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en torno a esa situación en particular, ¿ustedes cómo ven que deberían de ser implementadas las políticas que se empezarían a constituir como una solución? ¿Cuál es la experiencia quizá a nivel internacional o qué es lo que podríamos adaptar de parte de Naciones Unidas para Ciudad Juárez? Bueno, quizás comenzar por decir que efectivamente el programa Todos Somos Juárez de por sí, es muy bienvenido el hecho que se le dé ese tipo de prioridad a la situación en Ciudad Juárez y ese tipo de recursos financieros. Y en el fondo hemos seguido un poco el proceso para entender quiénes son los diferentes actores y cómo se está desarrollando el programa. Todavía es muy temprano, efectivamente, para hacer comentarios sobre la implementación de ese programa, pero sí nos complace ver que efectivamente están las diferentes secretarías. O sea, el problema de Ciudad Juárez se está viendo desde diferentes ángulos, ¿no? Especialmente también desde lo que repercute en los derechos sociales y económicos, el tema de la salud, el tema de la educación, para verlo desde una perspectiva integral. Y idealmente habría esa coordinación entre entidades de gobierno y sociedad civil para entenderlo, para manejar el problema ya desde los diferentes ángulos. Sí creemos que es importante tener una participación de la sociedad civil en el programa Todos Somos Juárez, y asegurar que hay una perspectiva de derechos humanos, y creo que especialmente en temas que repercuten sobre la seguridad sería bueno tener también una voz más fuerte de la sociedad civil a raíz de los incidentes que han habido, de la situación que se vive en Ciudad Juárez. Quizás también comentar lo importante que es poner énfasis en ciertos grupos que son más vulnerables.
efectivamente se conoce muy bien la problemática y la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, pero creo que a raíz de la violencia que se está viviendo y también todo el ambiente, la situación de la lucha contra el narcotráfico, a veces la violencia de género se pierde, se deja darle la prioridad que requiere. Hemos visto el número de asesinatos violentos, dolosos contra mujeres incrementar, pero de forma sustancial, o sea, no es comparable con lo que se veía en el 93, 94, en esos años se veían 20 asesinatos contra mujeres por año, hoy en día ya estamos hablando de 150 asesinatos por año, y con la impunidad lamentablemente que menciona Gustavo. Entonces creo que el tema de violencia de género tiene que mantenerse muy prioritario en esos programas. También todo lo que es violencia contra la juventud. Hablabas de Salvácar, hemos visto también otros incidentes en el mes de octubre. En centros de rehabilitación hemos visto ataques. Efectivamente, hay grupos vulnerables, por ejemplo, las personas con adicciones. Bueno, recientemente también en octubre vimos un ataque contra maquiladoras, contra trabajadores de maquiladoras, y la situación de vulnerabilidad que viven ellos, ¿no? Los niños huérfanos de Ciudad Juárez. Entonces creo que hay, y por no hablar del tema de periodistas y defensores, que quizás lo tocamos más adelante, pero creo que hay que mantener esos enfoques de derechos humanos presentes, y eso también se puede hacer a través de una mayor participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, y creo que eso también podría asegurar mayor eficacia y éxito de un programa que tiene todas las tiene mucho a su favor, ¿no? Todos Somos Juárez, y vamos a ver un poco cómo se implementa ese programa en el futuro, sí. Has abordado, creo que, un tema muy importante. Particularmente me gustaría hablar sobre la situación de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, que son de alguna manera pues los que se han encargado de hacer visible todo lo que se vive allá, los que han puesto en esta conciencia social la situación de Ciudad Juárez. Antes de eso, antes de entrar a este tema, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, estamos en el canal del Congreso hablando sobre derechos humanos. No se despeguen. Ya estamos de vuelta platicando sobre la situación que se vive en Ciudad Juárez, y antes de irnos a la pausa habíamos dejado en el aire que nos explicaran tanto Imelda como Gustavo en particular, por la función que ellos desarrollan de manera muy puntual, la labor de los defensores de derechos humanos. Ustedes son defensores de derechos humanos, y de los periodistas, decía antes del corte, quienes de alguna manera pues se han encargado de hacer visible lo que se vive allá, de que todo el resto del país y el resto del mundo incluso pues conozca y sepa la situación tan difícil que se vive en Ciudad Juárez. Dinos, ¿a qué obstáculos se tienen que enfrentar los defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez, y cómo es ser defensor de derechos humanos en Ciudad Juárez? Mira, creemos que la situación de los últimos años en Juárez hace todavía muchísimo más difícil la labor de defensa y protección de los derechos humanos. Y Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua se ha caracterizado también por tener, por la agresión a las defensoras y defensores. Tenemos defensoras y defensores asesinados, y también periodistas. Y dicho sea de paso, el plan Todos Somos Juárez dejó completamente e invisibilizó y eliminó la mesa de derechos humanos que se había creado originalmente. Es decir, no hubo una real intención de trabajar desde un enfoque de derechos humanos y trabajar la situación de los derechos humanos. Esta situación y este mensaje tan claro que nos deja el gobierno federal, sobre todo, ha implicado una situación muy difícil para este año. Nosotros hemos tenido varios momentos importantes en la ciudad de represión hacia la protesta social, y que se da desde el año pasado, desde abril del año pasado, pero también que la tenemos en el 2010. Y en ese sentido encontramos muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, de descrédito a la labor de las defensoras, pero también es la impunidad en tanto los asesinatos de periodistas que se han registrado. Y recientemente quiero recordar
el acontecimiento que se da en una protesta importante de estudiantes y de defensores de activistas, en donde un policía federal le balea por la espalda a un estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que estaba efectivamente en una marcha y en una protesta. Ante esa situación, las y los defensores de todo tipo en Ciudad Juárez, pues nos hemos encontrado con una situación pues de vulnerabilidad en ese sentido. Lo que estamos haciendo es generar muchísimos más lazos de articulación. Consideramos que el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos y el papel de las y los defensores tiene que ser un asunto de interés público, porque somos un asunto de interés público en tanto la labor que estamos realizando. Y esa situación la vemos en Juárez y la vemos en el estado de Chihuahua, pero se hace mucho más grave en la frontera porque sí, es cierto, los últimos años se ha criminalizado la protesta. Por eso es que nosotras como defensoras y defensores nos hemos organizado y sobre todo hemos apoyado y participado en las campañas que a nivel nacional se han realizado justo frente a esta situación, en donde hemos denunciado y hemos dicho que la protesta es un derecho y que la represión es un delito. Y entonces esa es la situación que opera. A mí me gustaría que también María Luisa pudiera hacer mención sobre esta situación, qué es lo que ellas han observado como oficina en Ciudad Juárez respecto del tema de las y los defensores, porque esta situación también se ha hecho muy grave, sobre todo también en el caso de las mamás de mujeres asesinadas y desaparecidas, que durante muchos años han pedido justicia y que ahora también lo están haciendo y también son defensoras de derechos humanos. Pues María Luisa, pues de una vez. Sí, no, efectivamente corroborar lo que decía Imelda, que la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos es un tema de preocupación para la oficina, en particular en el estado de Chihuahua. Y hemos visto como lamentablemente en los últimos años se han incrementado los números de casos de hostigamiento, de malos tratos. Efectivamente han habido hasta asesinatos de defensores y bueno, también en el caso de los periodistas está el caso de Armando Rodríguez, el choco del Diario de Juárez y recientemente también el de un fotógrafo, Luis Carlos Santiago. Y lo que nos preocupa en esa situación, además del efecto que eso puede y el mensaje que envía a la sociedad de que estas personas por la importante labor que desempeñan están siendo sancionadas y sufriendo una vejación tan importante en sus derechos, es que las investigaciones no se están llevando a cabalidad y esos crímenes de los cuales estamos hablando quedan en total impunidad. Estamos siguiendo esos casos de cerca y trabajando conjuntamente con las autoridades para que efectivamente hayan investigaciones, pero la situación particular de Ciudad Juárez, de defensores y de periodistas, ha llamado la atención de órganos internacionales. Hay que mencionar que el Estado de Chihuahua es la entidad federativa que tiene el más alto número de recomendaciones internacionales, sea de órganos como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación de las Mujeres. Últimamente visitó el relator sobre libertad de expresión, visitó Chihuahua. Bueno, sabemos que también recae una sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia de Calpo Algodonero, que hace un año que se dicta esa sentencia. El gobierno de Chihuahua con el gobierno federal están trabajando sobre la implementación, pero bueno, para decir que efectivamente Chihuahua y en particular la situación de Ciudad Juárez tiene mucha atención de la comunidad internacional y bueno, también mucha expectativa de que efectivamente se logre revertir la situación de violencia que vive la población, pero sí se requiere un cambio en las políticas y bueno, ahora con el nuevo gobierno se está la expectativa de ver efectivamente si se logra un mejoramiento de la situación de derechos humanos en Ciudad Juárez. A ver, sí, yo diría que ser periodista o ser defensor de derechos humanos es desempeñar un trabajo de alto riesgo en Ciudad Juárez, pero además de una increíble iniquidad. Da la impresión que el gobierno no quiere que haya defensores de derechos humanos. Mira, nada más
datos duros, datos duros. A mí me han matado 3 guardaespaldas. Han asesinado a un hijo adoptivo mío, periodista a la vez. Entonces eso te dice que la muerte anda cerquita, ¿no? Me muevo con 12 guardaespaldas. Okay, entonces, pero finalmente soy el más protegido. Pero el puñado de defensores ciudadanos, son un puñado, son verdaderos héroes, están solos, abandonados, sin presupuesto. Mira, el presupuesto que asigna el gobierno para la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos anda, yo creo, por arriba de unos 15 o 20 millones de pesos. De ese presupuesto, lo que toca para los que verdaderamente estamos defendiendo a las víctimas del operativo, no llega a 500,000 pesos. Y todo lo demás se lo malgastan. Aquí el Congreso debería de plantear bueno, yo espero que los diputados vean esto, Lo verán. El Congreso debería de plantearse cuestiones como estas. El 50% del presupuesto para derechos humanos que vaya a las comisiones gubernamentales y el otro 50% que vaya a las organizaciones no gubernamentales con un riguroso control y fiscalización para poder encontrar una traducción del término accountability de Estados Unidos, norteamericano, a México, porque en México no existe ni siquiera el término, Le dicen rendición de cuentas, le dicen transparencia, pero un término exacto de lo que eso significa no hay. Entonces, eso empezaríamos a hablar un poquito de equidad. Aquí ya no nada más se trata de equidad de género, sino se trata de equidad de funciones y de trabajo. Entonces, esa es una situación dramática, pero aparte de la cuestión de derechos humanos, y aquí sí voy a dejar la voz a la experta, tenemos un gran problema, que el problema de Ciudad Juárez no solo es un problema de seguridad pública, es más, la seguridad pública es la punta del iceberg, es la fiebre de la enfermedad, es los 40 grados del enfermo, sino lo que pasa es adentro. Claro, ¿qué es lo que está adentro? Sí, es lo que vemos. Vista. Sí, son 7,000 muertos. Sí, pero ¿cuántos jóvenes, niños están en condiciones sociales desastrosas? ¿Cuál es la política social que desarrolla el gobierno? Y ahí te digo yo, la que sabe bien es mi comadre Imelda. Sí, vamos a entrar justo ya a la parte de las conclusiones y justamente por eso me gustaría, Imelda, que nos platicaras sobre este tema. Ha quedado muy claro a raíz de todo lo que se ha expuesto aquí, que no se puede ver como un hecho aislado únicamente de territorio en el que la delincuencia está teniendo una actividad muy intensa, sino que es un asunto global que tiene que ver no solo con política de seguridad, pero también con política social. Imelda. Sí, mira, nosotras creemos que sí, lo que pasa en Juárez implica lo que va a estar pasando, lo que pasa en el resto del país. Y lo que pasa en el país también implica lo que va a pasar, lo que pasa en Ciudad Juárez. Es decir, que en la posibilidad de que realmente existan los derechos humanos en Ciudad Juárez, con esta complejidad que tenemos de retrocesos de los derechos humanos, sobre todo en esta administración federal, nos va a dar la pauta para lo que va a pasar en el futuro. Así lo dijimos desde el 93 en el caso del feminicidio. Ahora bien, una de las cosas importantes que quisiera señalar es que hay muchas organizaciones y activistas y defensoras y defensores que no creyeron en el plan Todos Somos Juárez, o que no creemos en el plan Todos Somos Juárez, y que dejaron de participar. En muchos de los casos porque no se les invitó, porque se les eliminó, porque se los rechazó. Y desde ahí decir, en Juárez mucha gente, académicos y de todo tipo, no creemos en esa estrategia, pero sabemos que hay gente que ha estado trabajando de manera muy positiva para generar propuestas también desde dentro de ese espacio, como Gustavo y otras compañeras más. Entonces, en términos de la otra parte, ¿qué falta? O sea, ¿qué hay que hacer en Ciudad Juárez? ¿O qué pensamos que se debe hacer en Ciudad Juárez? Es que se deben de verdad de pensar
en políticas sociales que puedan generar otras condiciones de vida y otras alternativas de jóvenes para las mujeres, para los jóvenes, ¿no? Alternativas que sean alternativas distintas a las alternativas que sí ofrece en términos de viabilidad el crimen organizado, la delincuencia. Eso implica pensar y pensar en una serie, en términos de plazos mucho más largos, ¿no? Y creemos que aquí todavía el gobierno municipal y el gobierno del estado tienen mucho que hacer por el tiempo que les resta. Creemos que para el gobierno federal, y pensamos que para el gobierno federal, su apuesta de plan en Juárez en mucho ha sido un fracaso, porque lo que hemos visto durante todo el 2010 han sido masacres tras masacres, y eso era lo que queríamos que se contuviera. Ahora bien, ¿qué otra de las cosas falta por hacer? Las grandes recomendaciones y las múltiples recomendaciones internacionales a las que María Luisa hacía mención hace un momento, hablan de la coordinación de los 3 niveles de gobierno y de todas las secretarías de cada uno de los 3 niveles. Y lo que hemos presenciado en los últimos años y en el 2010 es un pleito entre los 3 niveles de gobierno y dentro de las instancias o la estructura que conforma cada una de estos niveles. Entonces, eso ha sido una constante, y eso es una de las cosas que no ha logrado la autoridad. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que en Ciudad Juárez de verdad existan estas políticas sociales y estas políticas de seguridad? Desde la perspectiva que lo planteaba Gustavo, se requiere de verdad que exista una coordinación. Y eso sería, creo que el mayor reto es que exista una coordinación, porque lo que sí estamos haciendo en Juárez es que hay muchas organizaciones, grupos académicos que nos estamos organizando y trabajando todos los días en las colonias de manera coordinada cada vez mejor para generar propuestas de desarrollo en múltiples formas. Pero en nuestros esquemas de gobierno no lo hemos visto. También se requiere una mayor presencia del otro poder, que es el poder legislativo. Gustavo ya señalaba también un grado de abandono. Nosotras pensamos que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Seguridad, de Desarrollo Social y de Feminicidio deberían estar presentes en Juárez. Se ha tenido un papel relevante la Comisión de Feminicidio en Juárez, que le ha dado seguimiento a la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana, y eso ha sido importante de destacar. Pero pensamos, y lo hemos dicho y lo hemos planteado, que se requiere una forma también donde el Congreso se haga presente en Juárez para que pueda dar seguimiento y evaluar estos planes del Ejecutivo Federal y a su nivel y en su competencia también el Congreso del Estado. Entonces, esas serían algunas de los apuntes que haríamos de qué es lo que hace falta. Creo que la parte del trabajo cotidiano se está haciendo y lo estamos absorbiendo muchas organizaciones sociales y grupos, pero sabemos que esa es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Entonces, desde ahí es que nosotras como sociedad estamos haciendo nuestra parte, pero falta también que como sociedad seamos más vigilantes, y en ese sentido hay un avance en los últimos años para el quehacer de nuestras autoridades y el seguimiento de las políticas públicas, de las políticas sociales y de las políticas integrales. Entonces, coordinación, digamos, es la palabra clave. Sí. Importante lo que acabas de mencionar. Acaba de iniciar la administración, esta nueva administración del gobernador Duarte, y pues bueno, sin duda tendremos que seguir muy de cerca todos estos avances que se van registrando para revertir esta situación tan dramática que todos sabemos se vive en la actualidad en Ciudad Juárez. Les quiero agradecer de verdad que hayan estado con nosotros, que hayan platicado con el auditorio del canal del Congreso. Pues bueno, estaremos muy pendiente de la labor en estos próximos meses. Gracias, Imelda. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, María Luisa. Y gracias, por supuesto, a usted que estuvo con nosotros. Lo invito a que nos acompañe en una futura emisión. Hasta la próxima.